Amigos de las redes sociales, buenos días. La verdad que es un gusto para nosotros en la Comisión Regional para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción de la región Centro Peninsular, estar en una emisión más de lo que hemos denominado temas abiertos dentro de la sesión ordinaria que mensualmente como tema ordinario tenemos. La Comisión de Prevención del Lavado de Dinero es un comité de trabajo que depende de la vicepresidencia de práctica externa de cada colegio o de cada región o del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Habemos 5 regiones dentro de la circunscripción de México, dijéramos el país, y nosotros, esta comisión que ustedes generosamente acompañan transmisión en transmisión, pues representamos la región centro peninsular, que dijéramos que es el sureste y partes de algunos estados del centro. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por supuesto, es una institución que procura la expertise y las buenas prácticas en materia del desarrollo de la contaduría pública organizada en México. Y además de esta comisión, insisto, tenemos y de las 4 otras regionales, que está la noroeste, la noreste, la centro occidente y, por supuesto, nosotros la centro istmo, tenemos una comisión nacional que evidentemente abandera todos los trabajos institucionales y que marca la directriz en estos términos. Dentro de la misma tenemos aquí algunos representantes que son miembros de esa comisión y miembros de la nacional, y hoy por supuesto tenemos aquí un buen amigo de esta comisión nacional. A los presentes agradecería poner en silencio sus micrófonos y de tal manera no interrumpir a nuestro expositor, y nada más le pediría a nuestro amigo Alejandro Ponce, que le dirige unas palabras de bienvenida también, y por supuesto que lea la reseña curricular de nuestro invitado y el tema que eventualmente nos va a compartir. Con mucho gusto, gracias Néstor. Saludo con mucho aprecio a todos los miembros de la comisión y a todos los que nos acompañan en esta emisión abierta. Bien, pues un gusto tener como invitado, como expositor en esta sesión a Alonso Ibarra Arellano, gran amigo, gran colega, gran compañero en las comisiones, y bueno, pues me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Alonso es licenciado en Contaduría Pública Internacional, egresado por CETIS Universidad. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Seattle. Es maestrante en la Maestría de Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero. Actualmente también es socio director de la firma Rufo Ibarra Consultores. Es miembro de la Comisión Nacional de PLD del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es secretario de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Es tesorero y coordinador del Comité Técnico de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México. Es presidente de la Asociación de Profesionistas de Compliance. Es tesorero de Canacintra Tijuana. Oficial de cumplimiento en PLD-FT de Global Mortgage México. Es miembro de la Academia de Estudios Fiscales de Baja California. Bien, pues como vemos es una persona que está muy adentrada en el ámbito de PLD, en el ejercicio de su profesión. Además, como ya lo dije, es un gran amigo y he tenido el gusto de conocerlo y darme cuenta de su profesionalismo. Así que de verdad es un gusto y un honor que hoy nos acompañes, Alonso. Bienvenido y pues somos todo oídos. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Alex por la presentación. Igual también la estima y la admiración es mutua. Y yo creo que de aquí para allá más, yo he aprendido y le platicaba la primera vez que lo conocí a Alex, yo veía tus videos y leía, etcétera, y ya poco a poco yo me fui metiendo al tema, pero desde luego Alex, un gran amigo, gracias por la presentación. Si ves o si escuchas que digo alguna burrada, me dices, me mandas un mensajito privado y ya le cambio el tema. Gracias, Néstor, por la invitación a platicar aquí con ustedes. Y también saludo a Reina y a todos. Espero que la plática de hoy sea de alguna manera dinámica. Siéntanse con la libertad de interrumpirme en el momento que quieran. Abran el micrófono si es que se los permite el anfitrión para que hagan las preguntas en el momento, para que no se vayan pasando y no las vayamos dejando. Así me gustaría hacer la dinámica. ¿Estás de acuerdo, Néstor?
100%. Ahora sí que libre exposición y ya lo dijo, ahora se aguanta, como dice. Sí, así sirve que me interrumpen y se pasa más rápido el tiempo y así hablo menos, así es que no se crean. Tengo aquí bastante información, tengo entendido que la sesión durará 1 hora, incluyendo ya preguntas, ¿no? 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas, pero las preguntas vayan haciéndolas durante la sesión si así están de acuerdo, ¿no? Déjenme presento, comparto mi pantalla rápidamente. Acuérdate, amigo, que en estos temas uno es como 80, ¿eh? Mientras sigan preguntando, seguimos exponiendo. Aquí me siguen aplaudiendo. La diferencia es que a mí no me van a aplaudir, me van a estar preguntando y preguntando, ¿verdad? Pero con gusto, yo tengo el tiempo y con toda confianza, con lo que requieran y todas las preguntas, ya digo, ya si no me sé una, ya les dije, Alex, ahí me va a ayudar. Ahí se ve mi pantalla, Néstor. Dejé de escuchar. Sí, sí se Ahí ve. está. Sí, se ve, sí se ve. Perfecto. Yo ya nada más veo poquitas personas, pero igual si alguien me ayuda bueno, aquí voy a abrir el chat por si empiezo a ver preguntas, empezar a tomarlas en el momento. Déjenme nada más abro el chat y el módulo de preguntas. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es beneficiario final. Y ahorita vamos a entrar un poquito al tema de los conceptos, porque este también es todo un tema, ¿no? Que en su momento lo vamos a ir tocando, que desde mi punto de vista es un tema sumamente importante, incluso ha tomado una relevancia reciente también desde el punto de vista del GAFI, que todos ustedes seguramente ya conocen quién es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, en donde justamente está solicitando recomendaciones o sugerencias para modificar la recomendación 24 y 25 que hablan de este beneficiario final, ¿no? Y eso es reciente, señal que hay mucho que hacer en el tema de beneficiario final. Y vamos entrando en materia. Primero les voy a platicar un poquito de los antecedentes de beneficiario final. Después vamos a entrar a lo que dice el GAFI justamente en sus 40 recomendaciones. Después platicaremos sobre esta figura en el sector financiero, también de la figura pero enfocada a la ley federal PIORPI. Y al final platicaremos un poquito sobre lo que contempla la iniciativa de reforma a la ley federal PIORPI sobre el tema de beneficiario final. Primero, como antecedente, nada más resaltar que es un tema de importancia, no nada más en la prevención del lavado de dinero o en la ley federal PIORPI, sino como ven el listado aquí de documentos y de instituciones organismos que le dan esta importancia porque se considera una herramienta muy valiosa para efectos de poder combatir diferentes aspectos, como el primero, ley de prácticas corruptas, tema de corrupción, obvio las 40 recomendaciones del GAFI, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se llevó a cabo aquí en México, 2003, el estándar para intercambio automático de información financiera en materia tributaria también juega un papel importante, la ley federal, la famosa FATCA, ley FATCA, que es la ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras, también intercambio de información. Este concepto de beneficiario final juega un papel importante en todas estas áreas. Aquí lo vamos a enfocar particularmente en la prevención de lavado de dinero. Lo primero es aterrizar el concepto. Hay diferentes conceptos, así como cuando hablamos de lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, que en diferentes lugares se utilizan diferentes términos. Algo similar está sucediendo con el tema de beneficiario final. Les platico primero que GAFI en sus 40 recomendaciones lo identifica con el concepto de beneficiario final y por eso es el que utilizo para la presentación. Después, aterrizándolo a México, en el sector financiero es considerado el concepto, se lo pusieron como propietario real. Ese es el término que se utiliza en el sector financiero y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del régimen de prevención del lavado de dinero en estas entidades financieras. En la ley federal PIORPI, actualmente hay dos conceptos y aquí vamos a entrar en controversia y si alguien tiene alguna duda, adelante. Hay dos conceptos. Uno, dueño beneficiario, que es el primero que vemos en las obligaciones del artículo 18,
Y 2, beneficiario controlador, que lo encontramos en otras partes de la ley federal PIORPI y esa es la que encontramos realmente como definición, ¿no? Entonces, estos dos conceptos se utilizan en la ley federal PIORPI y más adelante vamos a ir tocándolos para ver si se trata de lo mismo o no. Después, la iniciativa de reforma de la ley federal PIORPI considera o se pretende hacer el cambio en quitar dueño beneficiario y beneficiario controlador y ahora sí homologarlo con lo que dice el GAFI, que es beneficiario final, lo que considero un acierto, ¿no? Vamos entrando al GAFI. Primero que nada, GAFI, Grupo de Acción Financiera, ustedes lo conocen. Si se fijan, yo no le digo Grupo de Acción Financiera Internacional porque no sé de dónde salió ese nombre internacional. Yo traduzco el nombre oficial que es Financial Action Task Force, está en inglés y en ninguna parte dice internacional. O en francés, si se van a la página del GAFI, está en francés también y dice Grupo de Acción Financiera. En ninguna parte dice internacional. Por eso yo le digo Grupo de Acción Financiera, pero bueno, ese es como un paréntesis de un tema que hemos tenido ahí como debate sobre él. Para mí, GAFI, pues obvio, es en donde donde están los estándares internacionales que los países debemos de seguir, ¿no? Para efecto de combatir el lavado de dinero, prevenirlo y combatirlo. Entonces, dentro de estas recomendaciones del GAFI, la número 24 es la que nos habla del famoso beneficiario final. Es titulado Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, que no es otra cosa más que identificar a las personas que están detrás de estas personas jurídicas o personas morales, ¿no? Después, también la recomendación 25 nos habla de otras figuras jurídicas, entendiendo que en diferentes países pueden haber diferentes estructuras jurídicas como fideicomisos y otras, en donde también es importante dar con la persona que controla o el beneficiario final de esta figura jurídica, ¿no? Entonces, vamos también siguiendo con el tema de las recomendaciones del GAFI. La número 10 es la que nos menciona la obligación de identificar a este beneficiario final. ¿Y qué nos dice la recomendación 10? Dice, la debida diligencia del cliente, las medidas de debida diligencia del cliente a tomar son las siguientes. Y el inciso B es la que nos dice identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final. Punto. Ahí está la obligación, ¿no? Entonces ya decíamos, pues vámonos a la 24 a ver qué es beneficiario final o a la 25 si estamos hablando de fideicomisos u otras estructuras. Después nos vamos a la recomendación 22, que esta es reconocida como la de las actividades vulnerables como las conocemos nosotros. Sin embargo, recuerden que la 22 y la 23 que hablan de las actividades y profesiones no financieras designadas no son las únicas que les aplican, porque en esas menciona, hey, también hay que hacerle caso a la 10, la 11, la 12, la 15 y la 17. Entonces hay que digo, ojo en eso, que las 40 recomendaciones que le aplican a las actividades vulnerables son más allá de la 22 y la 23. Pero la 22 no dice que la debida diligencia del cliente habla sobre la debida diligencia del cliente y nos dice que los requisitos de esta debida diligencia y el mantenimiento de los registros establecidos en las recomendaciones que ya mencionaba se aplican a las actividades vulnerables en las siguientes situaciones, ¿no? Y ahí ya nos menciona cuándo hay que identificarlos. Yo me brinco ya a la nota interpretativa porque a donde quiero llegar es al concepto y la definición, ¿no? La definición de qué dice el GAFI o cómo define beneficiario final el GAFI. Y en la nota interpretativa de la recomendación 10, que es la que decíamos, establece la obligación de identificar al beneficiario final, nos dice, en este contexto debe exigirse a las instituciones financieras que, ojo, aquí dice instituciones financieras, pero recordemos que dice la 22. La 22 decía, la recomendación 22 decía, hey, actividades y profesiones no financieras designadas, también háganle caso a la 10, ¿no? Entonces lo vamos a tomar como que también nosotros como actividades vulnerables tenemos que hacerle caso. Entonces dice, debe exigirse que identifiquen a los beneficiarios finales del cliente y que tomen medidas razonables para verificar la identidad de dichas personas mediante la siguiente información. Y vamos viendo. Primera,
hablando de personas jurídicas o personas morales como las conocemos en México. 2 puntos. La identidad de las personas naturales, ojo, esto es importante, naturales o físicas como las conocemos nosotros, la identidad de las personas naturales que tienen una participación mayoritaria en la titularidad. Segundo supuesto de beneficiario final. La identidad de las personas naturales que ejercen el control a través de otros medios. Ojo, aquí se repite personas naturales. Y tercero, la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior. Fíjense, aquí estamos hablando de las personas jurídicas o personas morales y vemos 3 supuestos en los que podemos encontrar un beneficiario final. No lo puse aquí, pero en las mismas recomendaciones, al pie de letra nos dice, para identificar al beneficiario final se debe de considerar estos supuestos de manera escalonada. ¿Esto qué quiere decir? Que primero voy al primer supuesto. Y si yo identifico a la persona natural que tiene una participación mayoritaria en la titularidad, ese es mi beneficiario final. Obvio, hay muchos supuestos en los que puede que no haya una persona natural que tenga esta participación mayoritaria. Entonces, vamos de manera escalonada al siguiente supuesto. Esto es lo que dice el Gafi en sus recomendaciones. Entonces, vamos al siguiente supuesto y si no lo encontramos, al tercer supuesto. Del tercer supuesto siempre hay alguien. Siempre hay alguien relevante que ocupe el puesto funcionario administrativo. Alguien administra, ¿no? Hago ese comentario porque cuando lleguemos a la legislación mexicana, vemos que eso no se menciona y a veces por irnos por la parte más fácil o rápida, digamos, se hace mal uso o no se le da la debida importancia al tema de la identificación del beneficiario final. Entonces, el Gafi también nos dice en el caso de otras estructuras jurídicas de cómo se va a identificar el beneficiario final. Y ya nos habla de cuando se trata de fideicomisos, la identidad del fideicomitente, fiduciario, protector o los beneficiarios, ¿no? Y en el caso de otro tipo de estructuras jurídicas, la identidad de las personas en posiciones equivalentes o similares. Pudiera haber estructuras jurídicas que tengan otros nombres, como en Estados Unidos, los famosos trust, que no son fideicomisos en realidad, ¿no? Son una figura un poquito distinta, o fondos, etcétera. Entonces dice algo similar, quien ocupe esos puestos similares. Bueno. Para rematar, en la guía sobre transparencia y beneficiario final de el Gafi, también nos vuelve a reiterar una definición en donde nos habla que el beneficiario final se refiere a las personas, o la persona o las personas físicas, recalco, personas físicas, forzosamente es persona física el beneficiario final, o personas físicas, que finalmente posee o controla a un cliente y o a la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción. Entonces, hablando de cuando una persona física lleva a cabo una transacción, pues la persona que esté detrás, ¿no? O si es una persona moral la que lleva a cabo la transacción, ¿quién es el cliente? Quien controle o posea a este cliente, ¿no? Y ya vimos que ahorita vamos a ver lo del tema del control. Segundo párrafo dice, la referencia a que finalmente posee o controla y a control efectivo final se refiere a las situaciones en las que la titularidad o control se ejerce mediante una cadena de titularidad o a través de medios de control que no son un control directo. Entonces ya habíamos visto el tema de la titularidad, ya habíamos visto el tema de ser un funcionario de un buen puesto, ¿no? Hasta ahí lo que dice el Gafi del beneficiario final. Y ahora me quiero centrar, aterrizarlo a lo que dice el sector financiero, el régimen de prevención de lavado de dinero en el sector financiero. Recordemos que en materia de prevención de lavado de dinero, aquí en México tenemos 2 grandes burbujas, por así llamarlo. Por un lado, la burbuja del régimen de prevención de lavado de las entidades financieras, que tienen más años regulándolo, que tienen más experiencia y son más estrictas, pero aquí están, ¿no? Tienen su propia legislación.
Y por otro lado, las actividades vulnerables a través de la ley federal PIORPI, ¿no? Que son más recientes, menos experiencia y pues como todos saben, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, primero, el sector financiero. El sector financiero pues, son todas las que ven aquí, como ven, son muchos tipos de sociedades o entidades. ¿Y qué nos dice? Recordemos, en sector financiero el término es propietario real. Y en las disposiciones de carácter general que le aplican, en este caso, a las instituciones de crédito, que en realidad en cada una de las entidades financieras es la misma definición. Nos dice que propietario real es aquella persona física, aquí retoma lo que dice el GAFI, persona física, lo cual considero un acierto, que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo obtiene los beneficios derivados de un contrato u operación celebrado con la entidad y es en última instancia el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derecho, uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición. Lo que comentamos hace rato. Hay una persona que pudiera ser el cliente de la entidad, pero si hay alguien detrás que es el verdadero beneficiario, el que se va a ver beneficiario con esa operación o el que va a hacer uso de ese bien, este es el beneficiario final que está detrás, ¿no? Y luego nos dice, el término propietario real también comprende a aquella persona o grupo de personas físicas. Aquí digo, a lo mejor una pregunta para los abogados que dicen, ¿no? Aquella persona o grupo de personas físicas, si la palabra física les aplica a los dos, a persona o grupo de personas, yo considero que sí, es la intención, ya lo vimos desde donde viene el GAFI, pero bueno, persona o grupo de personas físicas que ejerzan el control sobre una persona moral. Y entonces aquí entramos también al tema de qué es ejercer el control para ver cuando se trata de un beneficiario final. Recuerden, estamos hablando del sector financiero ahorita. No ha habido preguntas hasta ahorita, creo que no. Aquí tengo el chat abierto y no, todo bien. Espero que no se hayan dormido. ¿Sí me escuchan? Sí, es que sí, yo no los veo, ¿eh? Sí, escuchamos. Perfecto. Yo no los veo. Si alguien tiene una pregunta Serían o quiere decir un chiste. al final, Alonso. Ok. Ya tienes una lista. Ok, pues me voy a tardar todo el tiempo hablando para no alcanzar a contestarlas, pero ok. No se crean. Ahí va. Entonces, sector financiero. Seguimos sector financiero. Entonces, ¿cuándo se considera que se tiene control? Aquí está la definición. Control a la capacidad de una persona o grupo de personas. Si se fijan, aquí ya no dice personas físicas. No dice. Pero anteriormente, cuando estábamos viendo el término de propietario real, sí nos decía que era persona o grupo de personas físicas que controlaran, que ejercieran el control. Entonces, control es la capacidad de una persona o grupo de personas a través de la propiedad de valores por la celebración de un contrato, por cualquier otro jurídico, para, ya vienen los supuestos que son similares, muy similares a lo que decía el GAFI. Uno, imponer directa o indirectamente decisiones en la Asamblea General de Accionistas o de Socios. Aquí nos dice quien mande, ¿no? O sea, quien mande, la persona física que mande, que pueda imponer decisiones. Dos, en la asamblea. Dos, quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros. Pues va casi junto con pegado con la anterior, ¿no? Tres, mantener quien mantenga la titularidad de derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto más del 50% del capital social de una persona moral. Si alguien puede ejercer el voto por más del 50% de una persona moral, se considera beneficiario final. Ahorita van a ver un parrafito que después nos dice que el 25%, ¿eh? Estamos en sistema financiero. Y el cuarto supuesto es quien dirija directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral. Estamos en prácticamente muy similar a lo que dice el GAFI. Aquí desafortunadamente no dice que de manera escalonada. Entonces pudiera llegar una entidad financiera y decir, bueno, con que me digas quién administra, ya es el beneficiario final y listo, ya no me preocupo por todo lo demás. Cosa que yo no considero que debiera ser así. Pero según yo está abierto a que lo puedan hacer, ¿no? Hay un párrafo que también en las disposiciones para estas entidades financieras dentro del sector financiero nos dice, adicionalmente, se entenderá que ejerce control aquella persona física que directa o indirectamente adquiera el 25% o más de la composición accionaria del capital social. Ya nos decía arriba que el 50%, pero acá ya nos dice con el 25 o más ya eres beneficiario final. En teoría, pues hay que identificarlos cuando tengan el 25 o más. Esto es sector financiero. Después,
¿qué nos dice la disposición cuarta del sector financiero? Nos dice, las entidades deberán identificar a los propietarios reales de sus clientes, personas morales que ejerzan el control de las mismas. Esto nada más para resaltar en dónde está la obligación de identificar a este beneficiario final, o como le llama el sector financiero, propietario real, ¿no? Y luego nos dice, cuando no exista una persona física que posee o controle directa o indirectamente un porcentaje igual o superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona moral de que se trate, o que por otros medios ejerza el control directo o indirecto de la persona moral, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores de la misma. Esto, si se fijan, cuando leíamos quién controla a una persona moral, aquí nos decía, quien dirija directa o indirectamente la administración, ¿no? Nada más lo está, desde mi punto de vista, reiterando, ¿no? Pero queda claro que siempre, en todos los casos, cuando tratamos con una persona moral, hay, hay un beneficiario final o como lo llama el sector financiero, un propietario real, ¿no? Si ustedes van a abrir una cuenta bancaria para una persona moral, se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta de lo complicado, ¿no? Porque te demandan este formato para identificar al propietario real y si resulta que hay dos accionistas que son personas morales, que esas son las propietarias de la persona moral que abre la cuenta bancaria, después se van atrás de estas personas morales, por lo menos la que tenga la participación accionaria mayor, para ver quién está detrás. Los bancos hacen muy bien este trabajo de la identificación del propietario real, como le llaman ellos, ¿no? Ahora ya entramos al tema de la Ley Federal PIORPI. En la Ley Federal PIORPI, el artículo 18, donde están las obligaciones que deben de cumplir las actividades vulnerables, nos dice en la fracción tercera que estas actividades vulnerables deberán solicitar al cliente usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso exhiban documentación oficial que permita identificarlo. Aquí algo que a lo mejor ya pues ustedes saben y se ha comentado mucho, que la obligación es preguntar si tiene conocimiento, ¿no?, de la existencia del dueño beneficiario. Y, y desafortunadamente el cumplimiento de esta obligación es relativamente sencilla, ¿no? En donde nada más te manifiesta, firmando, te manifiesta en una constancia de que no tiene conocimiento y pues realmente se cumplió con la obligación, ¿no? Cuando sabemos que en toda persona moral debe de haber un beneficiario final atrás, siempre. Pero es desafortunada la redacción que actualmente está en la Ley Federal. Y bueno, aquí, ojo, aquí nos dice identificar al dueño beneficiario. Ese es el concepto o el término que utiliza en las obligaciones que están establecidas en la ley, dueño beneficiario. Y si tú te vas a la ley y buscas dentro de las definiciones, bueno, ¿qué es dueño beneficiario? No lo encuentras. No hay. En la ley, no hay. No hay una definición. Pero si sigues buscando, te vas al reglamento, al artículo 14, ojo, del reglamento, ahí te dice que para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del artículo 18, que es el que acabamos de leer, se entenderá como dueño beneficiario al beneficiario controlador. Entonces el reglamento te dice, oye, ¿sabes qué? Pues dueño beneficiario, equipáralo a beneficiario controlador. Porque si te vas a la ley, en las definiciones que están en el artículo 3 de la ley, sí está la definición de beneficiario controlador, pero no la de dueño beneficiario. Entonces, como la legislación ya quedó así, la ley ya quedó legislada así, en el reglamento le meten este artículo, ¿no? Después, si seguimos leyendo ahora en las reglas también viene la definición de dueño beneficiario. En las reglas la definición de dueño beneficiario es beneficiario controlador, ¿no? Entonces, desafortunado, sí, porque la obligación que viene en el artículo 18, fracción tercera, es identificar al dueño beneficiario y en ningún lado de la ley nos dice qué es dueño beneficiario. Te tienes que ir al reglamento y luego a la ley o a las reglas, ¿no? En cualquiera de las dos. Se trata del beneficiario controlador, es el mismo, ¿no? Y el reglamento también nos
Entonces, ok, nos vamos a la ley, al artículo 3º de la Ley Federal PIORPI, y ahí nos da una definición de beneficiario controlador. Y beneficiario controlador es la persona o grupo de personas que, y vamos a ver los supuestos. Número 1, por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de esto si es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien servicio. Es similar al que ya habíamos leído tanto sector financiero como en GAFI. Aquí se trata de cuando una persona lleva a cabo una operación, puede ser una persona física lleva a cabo una operación, pero realmente una persona que está detrás es el que se va a aprovechar o beneficiar de ese servicio o de ese bien. Este de atrás es el beneficiario controlador según la ley Federal PIORPI, ¿no? Similar a lo que ya habíamos leído. Eso cuando se trata de una persona física, cuando el cliente es una persona física. El segundo supuesto que nos dice la ley Federal PIORPI, inciso B, es a las personas. Déjenme regreso al primer párrafo, otra vez, aquí en la fracción cuarta. Dice, beneficiario controlador a la persona o grupo de personas que, 2 puntos. Si se fijan, aquí no dice persona física, persona natural, no especifica. Bastante desafortunado desde mi punto de vista porque eso da pie a que la UIF haya emitido algunos criterios en donde nos dice que beneficiario controlador puede ser una persona moral. Cuando nosotros, ustedes y yo acabamos de leer que el GAFI decía es una persona natural. Y el sistema financiero ya vimos también que dice es una persona física, ¿no? Desafortunado que en la ley Federal PIORPI no especifique y más desafortunado que la interpretación de la UIF diga, pues entonces sí puede ser una persona moral porque está abierto. Técnicamente hablando, pudieran tener razón, sí, porque es desafortunada la redacción de la ley Federal PIORPI. Pero bueno, así está ahorita. Y dice a la persona o grupo de personas que, 2 puntos, y ahora sí me brinco al inciso B. Ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realiza actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Ok, ¿y quién ejerce el control? ¿No? Aquí nos dice, va a ser beneficiario controlador quien ejerza el control de las personas morales. Pues vamos viendo. En esta misma definición del artículo 3 de fracción cuarta de la ley, que nos está hablando o nos está definiendo beneficiario controlador, en esa misma, ahí enseguida dice, se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores por contrato de cualquier otro acto, puede, 2 puntos, y vamos viendo los supuestos. 1, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas. Justo lo que decía también el sistema financiero y también similar a lo que decía el GAFI, ¿no? 2, bueno, aquí también dice, en ese primer inciso también dice nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores, sus equivalentes. Aquí está juntando en un supuesto los dos que tenía el sistema financiero. El sistema financiero los tenía separados, pero al final es lo mismo. 2, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50%. Aquí nos habla del 50% en la ley Federal PIORPI. Entonces, aquí en ninguna parte de la ley Federal PIORPI nos habla del 25%, siempre es del 50%. Más del 50% se considera que es beneficiario controlador. Y el último es dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia de las principales políticas. Si se fijan es similar y lo que está bien, me parece que está bien. La única observación importante sería, bueno, 2 observaciones importantes serían, una, no menciona que debe ser una persona física. Y la otra observación importante que creo yo sí se debería incluir es que debe de ser identificada de manera escalonada. Primero vete al primero y si no encuentras el primero te vas al segundo y si no te vas al tercero, ¿no? Porque como no se especifica eso, pues cualquiera puede irse al tercero, que es el más sencillo, agarras al administrador único que está en el acta, en la última acta de asamblea y listo, ¿no? O al consejo de administración, al presidente o al director que dirige, ¿no? Entonces, esas 2 observaciones yo haría aquí. Ahora, vamos a los criterios de la UIF. Y esto va a ser para pregunta de todos ustedes y ustedes me contestan antes de que veamos la respuesta del UIF si están de acuerdo para saber que están despiertos. Allá
Ya son las 12, yo creo que ya están comiéndose No, aquí está contigo, seguro ya atento, tienen hambre. atentos. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver si es cierto que están atentos. Ahí va la primera pregunta que hacen en el WIF, en la WIF, en la página del WIF. Y la pregunta es, si para la realización de un acto u operación comparece el representante legal o apoderado de otra persona, ¿se entenderá que esta última es el beneficiario controlador de quien compareció? Ahí ¿qué opinan? En mi opinión, no. No, porque si es el representante legal, pues es el órgano, o en este caso el medio por el cual la persona moral se obliga en materia jurídica. Entonces, no está actuando en términos de un beneficio controlador. Correcto, por ahí dice Omar Parra. No, igual coincide contigo, que no. ¿Hay alguien más que esté despierto? Ahí Sí, también Gloria dice, no, no creo. Rutilio Argüello. Rutilio. En mi opinión, tendría yo que preguntar, ¿tiene más del 25% de participación accionaria? ¿Ejerce algún control? Entonces sería un beneficiario. O Buen sea, no comentario. basta con ser representante legal, pero si además de ser representante legal tengo alguna de esas características, pues ya paso a ser beneficiario final. Esa es mi opinión. Buen comentario. Digo, aunque la característica que aquí preguntan es sobre tener la representación, ¿no? Como acudir como representante. Pero ciertamente, como comentas, si tuviera la titularidad, no del 25, porque estamos hablando de la ley federal PIORPI, si tuviera más del 50%, eso lo encaja dentro de uno de los supuestos para ser considerado, en este caso, beneficiario controlador, ¿no? Correctamente, ¿no? ¿Alguien más? Si no estoy mal, debe de comparecer el representante ante la UIF. Si es una persona moral a la que representa, no. Vamos. Mira, aquí hay un buen comentario. Depende a quién representa. Si representa a una persona física, sí sería. Si es una persona moral a la que representa, no. Eso es un buen comentario y déjenme decirles por qué, Esther y Ivonne. Me voy a regresar un poquito. Me voy a regresar un poquito a la definición de la ley federal PIORPI de beneficiario controlador. Dice, cuando una persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien y servicio. Entonces aquí decía Esther, si está representando una persona física, sí, porque a lo mejor lo quiere encajar aquí. Eso pudiera ser. Y si no era su pensamiento, vamos al siguiente inciso, al inciso B. A la persona o grupo de personas que, la primera parte me la voy a saltar, que es ejerce el control de aquella persona moral, eso me lo voy a saltar, lleve a cabo, que ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente y usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realiza actividades, coma, también dice aquí, dice, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Entonces, si el pensamiento es si está representando a una persona física, y si la persona que está representando a la persona física, pues en realidad está haciendo una operación por cuenta de la que está atrás, pues probablemente puede caer aquí, ¿no? Entonces, es probable que sí pudiera caer aquí, es una buena observación ahí. Y si se trata de persona moral, no, coincido, ¿no? Vamos viendo ahora la respuesta del criterio de la UIF. ¿Qué dice? La UIF dice, si una persona comparece en representación de otra, no se entenderá que el cliente usuario sea el compareciente, sino que el cliente usuario será la persona física o moral a la cual estén representando, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1800, 1800 del Código Civil. Entonces aquí nos dice, no es porque está en representación y no es el cliente. Entonces, y aquí no hace la distinción si está representando una persona física o persona moral. Yo sí me preguntaría, y si me regreso, y aquí la pregunta sería para algún abogado. Entonces, ¿qué quieres decir cuando dices así como las personas?
Es que creo que el criterio, disculpa la interrupción, pero yo creo Adelante. que la contestación del criterio de la UIF es un poco desafortunada, porque en el caso de que represente a una persona física, pues sí queda perfectamente identificado quién es el beneficiario final o beneficiario controlador. Pero si estoy viniendo en representación de una persona moral, no, porque detrás de la persona moral hay otras personas que pueden tener control y se tendría que ir al tercer nivel. Pero así como lo contestaron, pues quedó muy, o sea, quedó que para todos, ¿no? Sí, sí, porque a mí me queda la duda, entonces, ¿cómo aplicaríamos este último enunciado? Así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. O sea, está diciendo que un beneficiario controlador es la persona por cuenta de quien celebra alguno de ellos. Y se refiere a las actividades o operaciones, ¿no? Pero bueno, Ahí Alex el- el- quiere participar, estimado. adelante. Claro, adelante, Alex. Gracias, Alonso. A mí me parece que la respuesta, bueno, no está mal en el sentido de cómo se planteó la pregunta, ¿no? De Ahí acuerdo. la pregunta pues va encaminada a que si el representante legal de una persona física o moral es considerado dueño beneficiario, y creo que la respuesta pues, es correcta en ese sentido, ¿no? Quien va a realizar la operación como cliente es la persona física o la moral, pero bueno, una persona moral desde luego necesita a una física que actúe en su representación o que lleve a cabo las operaciones en su representación, ¿no? Entonces, bueno, no por ser representante o apoderado, facultado para actuar en nombre de la persona moral, no por eso va a ser beneficiario controlador. Habría que analizar lo que decía Rutilio. Puede que además de ser representante o apoderado, también sea beneficiario controlador, ¿no? Pero no necesariamente. Y luego, si el cliente es persona física y la operación la va a realizar a través de un apoderado, bueno, pues el cliente es la persona física y quien lo representa es un apoderado, no necesariamente un beneficiario final, porque el beneficiario final sería el cliente, es decir, no habría un tercero, ¿no? Independientemente de eso, puede haber un beneficiario final que puede ser una persona distinta al apoderado, porque finalmente el apoderado está actuando por instrucción de la persona física. Lo que sí me parece interesante es lo que está señalando, ¿no? Pero ahí creo que son deficiencias de la normativa, que como una que señalaba, no, la normativa me dice que beneficiario controlador puede ser una persona moral, cuando Gafi nos está diciendo una y otra vez que debe ser persona física, ¿no? Pero creo que son deficiencias más bien de nuestra normativa. Coincido totalmente, coincido totalmente. Para mí tampoco debiera ser un beneficiario controlador. Creo que sale sobrando este último enunciado. Como bien comentas, Alex, creo que aquí nunca se equivocan, pero aquí se equivocaron. No, creo que no está de más esta parte, ¿no? Está de más esta parte. Me parece que el error en la interpretación es, por supuesto, en función de esta diversidad de normatividad y no sé si al inferir el tema de control como aquella persona que tiene acciones bueno, naturalmente va en términos de las normas de información financiera y también de los fiscales, acciones o partes representativas del capital social en otra, pues es claro que una persona sí lo puede tener. No sé si ahí la UIF o quien le ayudó a la UIF a redactar eso, pues se fue por un sesgo de, pues es el control, pero no es el control financiero, es en términos de las personas físicas. Al final son las personas físicas las que, pues los individuos del delito, la persona jurídica a lo mucho que puede llegar es a que se extinga, ¿no? Y que se repartan sus bienes, pero en realidad quien comete el delito, no obstante que hay una responsabilidad penal para las personas jurídicas, pues son los individuos, ¿no? Correcto, digo, el fondo, y ahorita vamos a ver un criterio que tiene que ver con lo que comentas, Néstor, de que le da la oportunidad a que las personas morales sean beneficiarios controladores, cosa que está totalmente fuera de lo que se busca con la prevención del lavado de dinero, ¿no? No digo que esté equivocada la interpretación de la ley, porque probablemente sí lo dejan abierto malamente, pero regresando a esta, yo coincido, no es un beneficiario controlador, nada más lo está representando, nada más se me hace que queda además el enunciado que comentamos hace rato, que está en la ley dentro de la definición de beneficiario controlador. Y aquí nada más señalo el otro criterio, creo que es se entenderán como beneficiarios controladores a los socios o accionistas de una persona moral cuando ésta
sea quien realice por conducto de su representante legal o apoderado el acto o operación de que se trate. Ahí que si quieren pónganlo, porque me quedan creo que algunos minutitos y todavía me falta la reforma. Les pongo la respuesta directa aquí, lo que dice la UIF. Dice, los socios accionistas de una persona moral sí podrán ser considerados beneficiarios controladores, siempre que estos sean quienes ejerzan el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente usuario lleva a cabo actos o operaciones, así como las personas por cuenta, pues prácticamente nos dice lo que dice la ley. Y pues al final del día, si los accionistas ejercen el control, sí son beneficiarios controladores. Esta es la que les quería resaltar, esta es la que estoy poniendo en pantalla, que es la que deja abierta que sea una persona moral el beneficiario controlador, cosa que, pues repito, a lo mejor técnicamente hablando puede ser correcta, pero es desafortunada porque no es el propósito de la prevención del lavado de dinero, como lo vimos en Gafi, como está hecho en sector financiero, ¿no? Y aquí lo que pregunta es si en el caso de un fedatario público y que lleva a cabo la operación, si la razón social con la que cobra puede ser beneficiario final, y la respuesta de la UIF dice sí, la razón social puede ser beneficiario final del fedatario público, o sea, de la persona física, ¿no? Eso es en resumen lo que dice aquí, repito, desafortunado, ¿no? Desafortunado. Desafortunado desde el punto de vista del propósito de la prevención. Repito, técnicamente pudiera estar abierto a que sí pudiera considerarse. Déjenme entrar, me voy a saltar ya estos, porque necesito entrar a la reforma rápido. Nada más como comentario, en la última evaluación que nos hizo el Gafi, aquí resaltó que es una preocupación grave a lo largo de todos los sectores que se identifica el beneficiario final solamente en forma limitada. Entonces fue una de las observaciones claras del Gafi en la última evaluación mutua que nos hicieron. Y aquí les comento que dentro de las evaluaciones que ha hecho el Gafi a todos los países que forman parte o que se someten o están tratando de cumplir, que son alrededor de 200 entre países y organismos, nada más hay uno que cumple con la recomendación 24. Uno. Y les dejo de tarea ahí que el que le atine no sé, Néstor les va a dar un premio. El que le atine, ¿cuál es el país que cumple con la recomendación 24? Nada más hay uno en el mundo que cumple con la recomendación 24, que es la que habla del beneficiario final. Vamos a entrar al tema de la reforma. Rápidamente, nada más hace un cambio importante porque primero homologan el concepto de beneficiario final. Ya quitan del concepto del artículo 3, la definición del artículo 3 de la ley. La definición es sobre beneficiario controlador y ya le ponen beneficiario final. Y fíjense, importantísimo y cosa que me da mucho gusto, le ponen que se trata de la persona física o personas físicas. Acierto, la verdad que muy bien. Y ya nos habla que por medio de algún cliente o usuario obtiene a través de cualquier acto o mecanismo el beneficio derivado de una actividad vulnerable realizada y es en última instancia el verdadero dueño de los recursos. Le cambian un poquito la redacción, al final del día creo que el fondo es el mismo. Déjenme avanzo. Cambio 2. Bueno, más bien, se ponen más estrictos y como bien comentaba hace rato, no me acuerdo quién, lo bajan en lugar del 50% del derecho a voto, directa o indirectamente, lo bajan a 25%. Entonces, quien tenga más del 25% de derecho al voto, se va a considerar beneficiario final en dado caso que pase la reforma. Repito, estamos hablando de la iniciativa de reforma. Otro muy importante es que ya cambia la redacción de que ya no nada más es solicitarle al cliente o usuario, ahora es identificar al beneficiario final, ¿no? Sumamente importante para que se cumpla el propósito de prevenir el lavado de dinero, no nada más de cumplir con la ley, ¿no? Otra parte importante para el tema de beneficiario final, que esto es justo lo que se está discutiendo, comentando a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como ahora el Gafi. Estados Unidos fue uno de los primeros también de que quiere imponer una obligación a todas las personas morales o a las compañías para que identifiquen al beneficiario final.
¿Y qué dice? Quieren incluir el artículo 33 ter, que dice, las personas morales mercantiles, ojo, mercantiles, no sociedades civiles, no asociaciones civiles, mercantiles, también debe registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 bis de la ley, que es el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, en donde convocas para tener asambleas, etcétera, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser considerados como beneficiario final. Entonces, se pone la obligación de que en ese sistema electrónico que se utiliza para temas, para efectos corporativos, se va a tener que identificar al beneficiario final o los beneficiarios finales. Puede haber más de uno, puede haber, si se pasa de más del 25%, pues puede haber 2 que tengan 30, ¿no? O 3 que tengan 30 y los 3 son beneficiarios finales, ¿no? Entonces, esa nueva obligación me parece buena, digo, más chamba administrativa, pero me parece buena para lograr el propósito, ¿no? Después, artículo 33 quater, también aquí se menciona nada más que la Secretaría va a promover que las entidades federativas también legislen de manera local para obligar a las sociedades civiles, a las asociaciones civiles, ¿no? Para que también exista esta obligación de identificar al beneficiario final, porque no es jurisdicción no es del ámbito federal el ponerle obligaciones a estas asociaciones y sociedades civiles. Conclusión, porque creo que nos quedan 10 minutos. Importantísimo el tema beneficiario final. Y yo repito algo que con el que me gusta iniciar, pero ahorita voy a terminar a lo mejor con eso, que es, tenemos que tener en mente que el tema de la prevención del lavado de dinero es para beneficio de todos. No es el tema del cumplimiento de una ley. Y les ponemos, hacemos y podemos hacer la comparación con las leyes tributarias o del seguro social, que la mayoría de las empresas cumplen cabalmente en tiempo por el miedo de que vengan y les cierren su cuenta bancaria o por miedo que les cierren la empresa, por miedo que llegue un crédito fiscal alto. Tienen ese miedo y cumplen con la ley. Yo les diría, en el caso del lavado de dinero, el facilitar el lavado de dinero, tenemos que tener el miedo de que estamos dejando crecer al crimen organizado para que nos secuestre, para que exploten a las personas, al tema de trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese para mí es un miedo más importante que un crédito fiscal. Nada más que como no lo vemos enfrente, no nos preocupa tanto. Pero en la medida de que tengamos en mente que nuestra aportación de prevenir el lavado de dinero va a ayudar a que eso disminuya, creo que el tema del cumplimiento va a ser más sencillo y vamos a entender el propósito de la ley federal PIORPI. Y entonces vamos a saber y vamos a tener las buenas prácticas de cuando se trata de beneficiario final, vamos a dar con una persona física. Aún y cuando la ley ahorita no me exige que es persona física, yo sí quiero dar con la persona física porque sé que ese es el propósito, quiero dar con una persona física que esté detrás de todo esto. Con eso termino para dejar el espacio para preguntas. Adelante, ya no sé si estés listo para contestarlas, Alex. Fíjate que mientras, creo que Reina trae un tema de preguntas por ahí, y varios aquí en el chat, estimado Alonso. Ayer hablamos justamente de este último exhorto que tú hiciste ahorita y que es el motivo, la sustancia, vaya, de hacer este tipo de charlas. Pues exhortar a la sociedad en general, por supuesto, el profesional de la contaduría pública por ser el primer estandarte que llevamos nosotros, a que este régimen de cumplimiento, y ayer lo comentábamos ahí en tu colegio, Baja California, que me hicieron el favor de invitar, y no me acordé de Elsa Torres, le envió un cordial saludo a Elsa Torres cuando hablaba del oficial de sufrimiento. Bueno, pues justamente parafraseando a Elsa Torres, que ella parafraseó un compa de Colombia, y seguramente el compa de Colombia agarró de otro lado, que esto no se convierta justamente en un régimen de sufrimiento para todos los sujetos vulnerables. Que no vean en esto un lastre en el camino de los negocios o en esa aventura de los negocios, porque al final del día lo que se busca es justamente eso, que haya negocios más competitivos, porque evidentemente a través de los temas delictivos se pueden ahorrar impuestos, se pueden generar, pues evidentemente se pueden robar bienes y eso venderlos a costos ínfimos. En general crea una desventaja competitiva si lo vemos desde el punto de vista económico tan solo. Más aún si lo vemos desde el punto de vista de seguridad, por supuesto que somos caldo de cultivo para cualquier grupo delictivo. Entonces, nada más quería hagamos un hashtag, por favor, Elsa Torres, un fuerte abrazo, no me acordé ayer,
se me fue el nombre por los nervios, digo yo, pero bueno, Reinita y Alex, y creo que por ahí Rutilio tenían, contadores, una pregunta, ¿verdad? Bueno, abogado Alex, yo le estoy... Aquí nada más, antes de dar paso a la contadora, Agustina, que nos mandó unas preguntas, y pues y también el contador Rutilio, para que les puedan efectuar de viva voz. Solo les quiero hacer un pequeño comercial, y aprovechando que está aquí Alonso, por un trabajo que se va a hacer ahí respecto a una convocatoria que hace Gafi. Gafi hace de acá determinado tiempo convocatorias de participen a nivel mundial y manden sus opiniones. Y aquí nada más me gustaría comentarles que en la reforma nos hablan de un registro del beneficiario final. Les pasé ahí un link para que vean a qué se refiere, pero en esta convocatoria, en uno de los apartados, porque son 5 apartados que contienen 16 preguntas, nos vuelve a mencionar y dice, Gafi está evaluando la experiencia de los países hasta la fecha en la creación y el funcionamiento de registros de los beneficiarios efectivos. O sea, el trabajo que ya viene incluido en la reforma, realmente podría decirse, ahora sí que punto a favor, habla del registro de toda la información del beneficiario final, y en esta convocatoria lo vuelven a trabajar. Entonces son 16 preguntas, a todos ya les compartí el link, léanlas, porque de verdad eso nada más nos dice que van a estar sobre el tema de beneficiario final, y hay que escucharlo. Y todo lo que mencionó Alonso en la reforma, ya no solo va a ser para el beneficiario final de las actividades vulnerables, nos habla de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, todos deberíamos de conocer realmente el concepto de beneficiario final. Contadora Agustina, primero las damas, por favor, si quisiera leernos sus preguntas. Sí, de entrada, la primera ya fue comentada, pero sí valdría la pena, considero, una conclusión. ¿Hay alguna diferencia entre los términos dueño beneficiario y beneficiario final? Esa sería la primera. Te platico. Está esta controversia porque en la ley, en el artículo 18, fracción tercera de la ley, viene el concepto de identificar a dueño beneficiario. Y si buscamos en toda la ley, no hay una definición de dueño beneficiario. Se crea la definición en el reglamento. Y hace algunos años, la segunda sala de la Suprema Corte dijo, no necesariamente el legislador quiso decir que beneficiario controlador era dueño beneficiario. ¿Y por qué dijo eso? Porque en la ley, en el artículo 18, fracción tercera, habla de identificar al dueño beneficiario, y en otros artículos, como el artículo 24, me parece, y en el 33, hablan de beneficiario controlador. O sea, en otros artículos de la ley sí mencionan también beneficiario controlador, cuando se trata de identificar la información que contienen los avisos, que es el artículo 24, ahí habla sobre identificar al beneficiario controlador. Y también en el 33, que habla de los fedatarios públicos, también de que deben identificar al beneficiario controlador. Entonces utiliza los dos conceptos en la ley, pero nada más define a beneficiario controlador en la ley. Y dice la Suprema Corte, el reglamento en donde inventaste la definición de dueño beneficiario, pues no puede ir más allá de la ley, y no necesariamente el legislador quiso decir que era lo mismo. Entonces da como algún argumento para en dado caso, y Alex a lo mejor eso sería un tema para abogados, de se pudiera defender el tema de la obligación del dueño beneficiario, porque no sabemos qué es, ¿no? Pero ese es, digamos, todo el dilema que hay entre estos dos conceptos. Mi opinión técnica es, no existe definición de dueño beneficiario de acuerdo a la ley, y creo que hay argumentos a lo mejor en pelear en algún momento el tema de esa obligación. Mi opinión práctica, ¿cuál es? Hacerle caso al reglamento y a la regla de que se asimila al beneficiario controlador y identificarlo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Perfecto. La segunda pregunta es, si una persona jurídica no conserva la evidencia documental de la existencia o no de un beneficiario final, ¿cuál sería la sanción para la persona jurídica y o para el oficial de cumplimiento en su caso? La sanción es para la persona jurídica, el sujeto obligado, ¿no? El sujeto obligado. El sujeto obligado es el que tiene la obligación de mandar los avisos, de identificar, etcétera, etcétera. Si no identificaste, y una de las partes es al beneficiario controlador, si no lo identificaste o no tuviste
esta famosa constancia del beneficiario controlador, te van a multar y la multa anda alrededor de 17, 18 mil pesos, ¿no? Por cada expediente que no identifiques correctamente, y la parte del beneficiario controlador es una parte de la identificación del expediente. Muchas gracias, contadora. Si no tuviera otra pregunta, procedemos con el contador Rutilio. Gracias, Reina, qué amable. Alonso, muchas gracias por tu participación, excelente. Y la duda que traía al ver el tema, recordé que en un momento había leído algo sobre de ello y tiene que ver con la pregunta anterior, la que acaba de exponer la contadora. Y es de que en el 2014, en noviembre, una revista famosita, leí en esa revista que la segunda sala de la Suprema Corte había declarado inconstitucional el artículo 14 del reglamento, por ir más allá de la ley, como bien lo mencionaste. Lo comentamos aquí en el grupo. Alex andaba buscando la tesis porque es el abogado excelso para todos nosotros y me comentó que no la había encontrado. Entonces era saber qué tan cierto es eso, si existió, si existe, si ya lo borraron, si ya es lo mismo, porque precisamente se debe a eso, que si beneficiario, dueño beneficiario es lo mismo que beneficiario controlador, y alegaban que la Corte dijo no es lo mismo, por lo tanto en la ley no está definido qué es, y el reglamento no puede ir más allá. Entonces era el comentario que hiciste. Si quieres agregar algo más, te lo agradeceré. Y la siguiente pregunta yo enfocado a que, pues, para identificarlo, más bien, para no identificarlo es bien fácil. Con que te manifieste que no tiene conocimiento de que hay un beneficiario final, ahí muere. Entonces, la idea es, ¿existirá ya algún cuestionario oficial o recomendado por alguna autoridad que hay que hacerle al cliente o usuario para llegar a esa conclusión? ¿O sigue bastando con que yo le pregunte, oye, ¿conoces de alguien que esto? Y me diga no, y ya con esto la libré? Gracias por tus comentarios. Gracias por la pregunta, por las preguntas. Digo, y en la primera nada más insistir que coincido que el reglamento no puede ir más allá de la ley, y coincido que no hay una definición de dueño beneficiario, y desafortunadamente se hace esta mezcla de uso de conceptos porque sí usan beneficiario controlador en otros artículos de la ley, y esa sí se define. Entonces, como que dueño beneficiario queda en el aire, ¿no? Entonces, digo, este criterio de la Suprema Corte fue hace ya algunos años, no me acuerdo qué año, pero hace 10 años o más, 6 años. 2014. 2014. Y yo repito, en la parte técnica tienen razón y puede haber argumentos para pelear esa parte, pero en la parte práctica yo diría si hay que hacerle caso al reglamento y a las reglas, porque ese es el fondo de cumplir con el régimen de prevención de lavado de dinero, dar con las personas que están detrás, prevenirlo, ¿no? Y si nosotros, los especialistas en estos temas, no nos preocupamos con dar con el fondo, pues imagínense cuando un cliente nosotros le da valor a nuestro servicio, nunca, ¿no? Si nosotros no le transmitimos que realmente hay algo importante de esto, ¿no? Entonces, adelante en eso. Sí, perdóname, y es que justamente diste en el clavo. Al final del día no se trata de vulnerarnos a nosotros mismos ahora sí, con tecnicismos. Yo también lo busqué y no encontré nada. Le voy a echar la culpa al buscador de la Suprema Corte porque lo acaban de cambiar no sé cuánto tiempo, Alex, no puede decir, pero le dieron un nuevo formato, yo no lo encontré. Pero independientemente, hay que entender los momentos. Y lo que dice Alonso es totalmente cierto. Estamos en un régimen de cumplimiento y al final, si por conceptos vamos a quedar, dijéramos, de lado, pues yo creo que estamos haciendo aún más vulnerable todos nuestros negocios y somos partícipes de este lastre social que es pues, la actividad delictiva, el terrorismo, que sí lo hay en México. En mi opinión personalísima, la de Gabriel, yo creo que sí hay condiciones para, y por supuesto la corrupción que todavía está en la lucha, ¿no? Y adicionar algo, y es un acierto para el legislador, ahorita en la iniciativa
quitan dueño beneficiario, quitan beneficiario controlador en el artículo 24, en el 33 que les mencioné, quitan de todas partes estos dos y en todas ponen beneficiario final. Señal de que todo el tiempo querían hablar de lo mismo, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta sería no basta con preguntarle, hay que tenerlo manifestado en una constancia, una manifestación donde te firmen de que no conoce, no basta con preguntarle, ¿no? Sí, sí hay que tenerlo manifestado en una constancia y es común cuando te llegan a revisar, te dicen, ¿dónde está la constancia? Y ya la constancia incluso hasta la tienen así por separado, manifestado, firmado, en donde existe o no existe el beneficiario final, ¿no? Bueno, beneficiario controlador en este caso. Fíjate, Alonso, que abonando a este tema, y bueno, y aquí está perfectamente entendido por todos, los anexos de las reglas de carácter general marcan dos elementos sustanciales de la integración de los expedientes. Una es obtener los datos, o sea, sentarlos en alguna especie electrónico, digital o físico, no sé. Y la otra es el soporte de los datos. Son dos cosas, datos e información y el soporte de los datos e información. Entonces, sí, yo pregunté, me dijeron que no, pero dentro del soporte documental piden regularmente esa carta de beneficiario controlador. No regularmente, todos los piden. Creo que hay unos nada más, me parece que cuando son personas morales del extranjero, me corrigen. Por ahí creo que hay algo que no me quedó claro a mí en una búsqueda, pero al final del día, personas físicas, morales de México, perdón, temas de público, ¿verdad? El tema de el 7 bis. Me parece que es el anexo. Sí, contador. Hay una lista en el anexo 7 y 7A. Bueno, en el anexo 7A es donde tiene la lista donde dice que puede haber un expediente simplificado. El expediente simplificado ya no tendría una constancia de beneficiario final, nada más que habría que ser muy cuidadosos porque luego a veces pensamos que ejemplo, un consulado podría no. Entonces, es muy interesante el ejercicio que se lee a través de esa lista de quién sí debería llevar esa constancia y como dice Alonso, realmente la ley nunca nos definió cómo debe ser el papelito y qué debe contener. Sin embargo, cuando nos vamos ya a los datos y cuando nos vamos al anexo y leemos lo que nos está pidiendo, pues ahora sí que pudieran ver ustedes muchos ejemplos de constancias de beneficiario final, pero la realidad es que lo que tenemos que ser muy claros y dejar plasmado ahí es que hicimos la consulta y nos dijo que sí o no y la firmó y debe tener su fecha. Entonces, sí, quizás serán los puntos claves, ¿no? Hay unas que están más largas, hay unos que realmente ponen su cuestionario de identificación del cliente y al final le dejan su constancia de si hubo o no conocimiento de beneficiario final, así, 2 mini parrafitos. Es todo, contador. No sé si usted alguien más quiere agregar algo. Ya son las 12. Nada más, Reinita, abordar que régimen de cumplimiento simplificado, entender el por qué el régimen simplificado, porque son para básicamente instituciones del sistema financiero, dependencias de secretarías de Estado, obviamente el SAT, por ahí, y las bursátiles. O sea, pero finalmente todas estas con una supervisión arriba, antes que la PIORPI. Entonces hay que entender el régimen simplificado, por eso que ya no se piden algunos otros documentos, porque ya tienen otra reglamentación arriba desde el punto de vista financiero, ¿no? Alex levantó la mano. Gracias. Sí, bueno, en relación con lo último que están comentando, nada más aclarar que el régimen simplificado de identificación para los del anexo 7A y del 4 bis, es siempre y cuando en el manual se tengan criterios para considerar que son de bajo riesgo, ¿no? No nada más porque están en ese anexo ya son de bajo riesgo, sino que hay que tener los criterios para que sean considerados de bajo riesgo, que se coloquen, o sea, hay que hacer una evaluación de riesgo de ese tipo de clientes, si no, pues hay que tener la constancia. Y lo otro era coincidir con lo que decías, Alonso, de que independientemente de que la Corte haya en algún momento resuelto que es inconstitucional esa definición de dueño beneficiario y que diga, creo que esa tesis, según lo que leí en la nota que nos compartió Rutilio, era relacionado con el cumplimiento de notarios. Bueno, yo creo que independientemente de lo que diga la tesis, lo que tú mencionabas es cierto, hay que cumplir, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos por qué estar buscando cómo no cumplir la ley o qué huecos puede tener para darle la vuelta.
hay que cumplir y además me parece que es más fácil el cumplimiento y te vas a evitar problemas de que en una verificación te vayan a querer multar y que te tengas que defender y todo eso. Si te estableces un procedimiento para que te firmen la constancia y bueno, pues yo creo que eso te ahorra muchos problemas y al final nuestro trabajo es hacerlo fácil. O sea, si tengo un cliente que me dice, es que ¿cómo le hago para que me firme el cliente? Bueno, pues ya mi trabajo será buscar la forma en la que sea fácil recabar esa firma, esa constancia y que el expediente esté completo. Era eso. Correctísimo y totalmente de acuerdo. No sé, ahí creo que pusieron algunas preguntas en el chat. Ahí dice, digo, Lilia, si mal no recuerdo, en la reforma se menciona que el sujeto obligado tendrá que usar recursos propios para verificar la existencia del dueño beneficiario. En su opinión, ¿cuál sería el alcance? Pues prácticamente, digo, sí dice que va a tener que identificar al beneficiario final y es, si fuera yo, si se trata de una persona moral, a fuerza hay que identificar a un beneficiario final. ¿Y cuál es hasta qué alcance? Pues, hasta que el cliente me lo dé, o sea, necesito transmitirle la importancia de que necesito identificar al beneficiario final para efectos del tema de prevención de lavado de dinero. Ese sería, digo, mi interpretación, porque ya sabemos que cuando se trata de persona moral siempre hay un beneficiario final atrás. Cuando se trata de persona física, me manifiesta que no hay y es más sencillo, ¿no? Me manifiesta firmando, ¿no? Oye, Alonso, ¿y qué pasaría si hubieran muchos beneficiarios finales? También hay que incluirlos e identificarlos. Cuando están bajando ahorita el umbral, digamos, del control a 25%, a más del 25%, si hay 3 personas, a los 3 hay que identificarlos. Por eso dice personas o grupo de personas. Correcto. Correcto. ¿Qué más? Ya los aburrí. Nadie contestó cuál fue el país que tiene cumplido la recomendación 24 del Gafi. ¿Francia? No. Buen intento, pero no. No es México para los que tenían la esperanza. A ver, No, es a ver. Trinidad y Tobago el único. ¡Ah, no manches! Sí. No, bueno. Es el único que lo tiene como cumplido. Todos los demás, y señal que todos tenemos un reto enfrente, todos los países, ¿no? Tenemos un reto enfrente con el tema de beneficiario final. Menos Trinidad y Tobago, ¿no? Sí, no, sí. ¿Cuál es el país? ¿Cuál era el país? ¿No escuché? Trinidad y Tobago. ¿Existe ese país? Es uno, no son dos. Es uno. Ahora sí que Tiene menos población que mi ciudad, pero sí. Suena como a pareja de cine, Trinidad y Tobago. Sí. Reinita, por ahí está nuestro presidente Mario Mesa. ¿Tenemos algo más, Reinita? ¿O le damos la palabra a nuestro presidente Mario Alberto Mesa Alfaro, presidente de la región Centro Peninsular? Si está por ahí, porque luego él es dijéramos, muy correcto, no interrumpe nada. Yo creo que podríamos proceder a darle la palabra al contador. Ya son las 12:42 y bueno, para aprovechar el tiempo de todos, muy agradecida porque hubo bastante participación. A todos, sí, pues por supuesto, yo escuchando, saludo a todos y cada uno de ustedes, perdón, pero nos pasa la de las cocineras que tenemos varias hornillas prendidas y estamos atendiendo el changarro. Qué gusto verlos, saludarlos, felicitarlos, Néstor, toda la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, Alonso, espléndido manejo del tema, de verdad muchísimas gracias por aportarnos a la región Centro Peninsular en temas tan álgidos. La verdad, yo estuve escuchando, me pareció magnífico las impresiones, las preguntas que existieron y bueno, no queda más que felicitarlos por este gran trabajo, agradecerles este esfuerzo, están siendo seguidos por Facebook Live y por nuestra región también, que los estamos escuchando con muchísima atención y bueno, si me permiten, para no extendernos, porque ya es hora de escuchar a la contadora Reina que lleva el cronómetro, es hora de retirarse. Bueno, me voy a permitir muy honrado y muy agradecido darle lectura a la constancia que textualmente indica Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Región Centro Istmo Peninsular, otorga la presente constancia al contador público certificado Alonso Ibarra Arellano por su brillante participación como panelista
con el tema beneficiario final. El 1 de julio, desarrollado en el marco de la sesión técnica mensual, que en su modalidad abierta es parte de la sesión ordinaria mensual vía plataformas digitales de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento y al Terrorismo y Anticorrupción de nuestra gran región Centro-Istmo Peninsular. Suscriben el presidente de nuestra Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, el contador público certificado Néstor Gabriel López López, y el secretario de esta comisión, el contador público certificado Roberto Santiago Cárdenas Santos. Muchísimas gracias, Alonso, enhorabuena, felicitaciones y agradecerles a todos esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes. Gracias, presidente. ¿Algún mensaje de algún evento próximo que quisieras compartirnos? Sí, pues me dan la oportunidad. Mañana tenemos los festejos del 31 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de la región Centro-Istmo Peninsular. Como colegio, como asociación civil, nuestro colegio tiene más años de existencia, pero como figura jurídica formalmente creada, cumplimos el pasado 26 de junio, 31 años de existencia. Cordialmente invitados, va a ser transmitido también por Facebook Live. Les vamos a compartir más tarde la información. Cordialmente invitados, es un festejo en donde queremos pues hacer memoria sobre todo el transitar que ha tenido nuestra región, la gran oportunidad que hemos podido localizar prácticamente a todos los expresidentes de nuestra región, algunos que ya se nos adelantaron en el camino. Logramos localizar a la mayoría de los socios fundadores, logramos localizar el original del acta del pacto constitutivo de la asociación civil. Vamos a tener un evento que no pretendemos se alargue mucho y vamos a concluir con una charla motivacional a cargo de nuestra vicegeneral del instituto, Laura Grajera. Entonces, cordialmente invitados, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hacer esta difusión. Pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, amigos todos. Alejandro Ponce Rivera, representando a Puebla, Alonso Ibarra Arellano, del Colegio Baja California. Amigo, gracias, yo sé que para allá son las 10, llegando a las 11 de la mañana. Reina Delfina Cruz López, vicepresidente de esta región, esta Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de la región Centro-Istmo Peninsular. El contador público certificado Ramón González de Oaxaca, Giancarlo Díaz de Tabasco, Elba Mónica Solórzano de Tapachula, junto con Rosa María Fuentes, Esther Ivonne Gamboa de Mérida, segundo Rutilio Argüello de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Edith Carrillo Méndez de Veracruz, Magda Lara de Tapachula, pues nuestro presidente, Agustina de la Cruz Can Mijangos de Campeche, Reina Miguel Santillán también de Oaxaca, y a los que se sumaron a esta transmisión, muchas gracias. Estén pendientes de las próximas, porque van a haber sorpresas de esta región para las comisiones locales. Por favor, intégrense las comisiones locales de prevención del lavado de dinero. Esta transmisión es para los contadores públicos organizados en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y a todos sus clientes y a toda la sociedad en general, pero particularmente un exhorto que podemos hacer es que se integren a esta comisión para generar esta cultura de cumplimiento, para que después no nos quejemos de una cultura de sufrimiento. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos. Cuídense. Buenas tardes. Los esperamos mañana de 10 de la mañana, de 10 a 12 los esperamos. Ahí estaremos, contador. Qué amable, gracias. Pues miren, ahí está el programa. Gracias, Magda, como siempre. Gracias. Los esperamos. Excelente día a todos.